Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 113. Estamos en el toque de la séptima trompeta y vamos a dar continuidad a esto, pero vamos a ver brevemente lo que estuvimos analizando en la enseñanza anterior. En esta decíamos que se establece el reino de Dios, se culmina el segundo ay, o sea, termina con la conversión de aquellos que habían sido librados del castigo, aunque propiamente sería mejor decir que el segundo ay es aquel que ha sido descrito en Apocalipsis 9, versos 13 al 19. Así que en esta enseñanza anterior estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero Juan anuncia a continuación que el tercer ay está a punto de llegar, y esto lo estuvimos mirando en el versículo 14. Este corresponde al toque de la séptima trompeta y tendrá su realización en la caída de Babilonia, esto es, del Imperio Romano. Esto está narrado en el capítulo 17 de este libro de Apocalipsis. Juan, al percibir el sonido de la séptima trompeta, oye decir en los cielos: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y esto lo estuvimos mirando en el versículo 15 del capítulo 11. Ahora, los versículos 14 al 19 de este capítulo 11 son considerados por la mayoría de los autores como un intermedio y una anticipación a la descripción de la consumación anunciada por la séptima trompeta. Ahora Cristo había inaugurado este reino con su venida al mundo, y decíamos que allá en Mateo 3:2, 4:17 y el versículo 23 nos hablan acerca de esto, cuando él, andando entre los hombres, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Bien, pero en relación con el establecimiento del reino de Dios, una de las cosas que vimos y que nosotros debemos tener claras es que por naturaleza a Dios le corresponde, por creador, por derecho natural, que todo el universo y cuantos lo habitan, sin excluir a los hombres, están bajo el poder soberano de Dios. Todos nosotros deberíamos reconocer en Dios a la más alta autoridad, a la más alta y sublime potestad en todo el universo. Vamos a continuar entonces hablando acerca de esta séptima trompeta, de este tercer ay del cual Juan nos está hablando, y encontramos la adoración de las voces y de los 24 ancianos. Esta es la causa de que los 24 ancianos entonen un himno de alabanza en el que cantan la intervención de Dios en el mundo con el fin de hacer triunfar definitivamente a su pueblo. Dan gracias a Dios por esta suprema manifestación de su amor, de su gloria y también de su justicia, porque Dios es justo. Ahora, en este versículo 17, nosotros encontramos que dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, en la gran mayoría de las traducciones, la expresión dice el que es, el que era, y se omite la frase complementaria y el que ha de venir. La razón, porque el reino de Dios, como ya lo hemos visto, está presente, ya ha sido establecido. O también pudiéramos decir porque el autor sagrado es tan cierto, está tan claro, tan seguro de que su establecimiento ya ha sido realizado, que entonces él da por hecho de que no tiene que venir, ya está aquí, está con nosotros. Eso es lo que anunciaba el ángel en el capítulo 10 y versículo 7, que vamos a leer enseguida. Acerca de la consumación del misterio de Dios, en este versículo 7 del capítulo 10, que ya estuvimos analizando
en enseñanzas anteriores, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ya lo venía anunciando, ya el séptimo ángel iba a describir lo que a continuación vamos nosotros a estar hablando, pero ya anteriormente se hablaba de esto. Repito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Eso de que se consumará es precisamente de lo que hemos estado hablando, y es que el establecimiento del reino ha llegado por fin a tomar el control, los dominios del mundo. Se considera como realizado todo el contenido del libro de los 7 sellos que nosotros estuvimos analizando en el capítulo 5. El himno de los 24 ancianos no solo canta el poder y la gloria de Dios, sino también su justicia manifestada en contra de las naciones paganas. Ahora, si esto lo comparamos nosotros con lo que encontramos en el Salmo número 2, el mundo rebelde se levanta contra Jehová y contra su Cristo, pero Jehová se ríe de estas bravatas de los pobres mortales y usando de su autoridad soberana entroniza a su Hijo en Sión, dándole por heredad todos los confines de la tierra. Así que Él se sienta como el Rey y Señor sobre toda la creación. En Apocalipsis también nos recuerda que las naciones se habían enfurecido contra la soberanía del Señor. Y podemos leer en el versículo 18 del capítulo 11, que dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pero inmediatamente añade que llegó el tiempo de la ira justiciera de Dios contra ellas y el momento de devolverles lo merecido por las persecuciones desencadenadas que estas naciones infligieron a todos los santos. Por otra parte, también es hora de que sean juzgados los muertos, de que se dé la recompensa merecida a los profetas o predicadores del Evangelio del Reino que tanto han trabajado por la causa de Dios, de que se premie a los santos que han muerto por causa de Cristo y a los que temen al Señor, sean pequeños o grandes. Los que temen al Señor son los que reverencian su nombre y observan sus mandamientos. De esta manera, Dios cumplirá la justicia que le pedían las almas de los mártires, como estuvimos nosotros analizando allá en el capítulo 6, versículos 9 y 10. No sé si lo recuerdan, pero en estos versículos que ya estuvimos analizando, dice, cuando abrió el quinto sello, estamos en el septenario anterior, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pues sí, llegó el tiempo entonces, y al establecerse el reino aquí en la tierra, Dios se dispone a derramar su ira contra todos estos que persiguieron y mataron a los santos. Así que estos que destruyeron la tierra, estos que persiguieron a los santos, ahora les va a tocar que tomar un poco de su misma medicina. El autor sagrado parece aludir aquí a una lucha entablada entre los santos y los enemigos. Y en efecto, en los capítulos 17 al 18, se describirá el castigo de la gran prostituta, Roma, la que corrompía la tierra, la ramera y madre de las rameras sobre la tierra, y después hablará del exterminio de los gentiles allá en el capítulo 20, versículos 7 al 10. Voy a leerlo porque así nosotros vamos a tener una imagen, una visión más panorámica de todo esto que estamos hablando. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog
y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que en este juicio, todos los gentiles, todos aquellos que van a quedar sobre la tierra y que han de levantarse nuevamente, serán exterminados. El fuego de Dios caerá sobre ellos y todos perecerán. Me gustaría leer unos versículos más de este capítulo 20 y les invito a que lean conmigo desde el versículo 13 hasta el 15, que dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que este será el juicio para todos los gentiles en aquella época, una vez que el reino de Dios ya ha establecido y hayan transcurrido los 1000 años que durará sobre la tierra. Entonces tendrán que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco, ante Dios, pero de esto hablaremos con mucho más abundancia cuando lleguemos allá. Así que todos estos sucesos son preanunciados en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, pero se está como que adelantando un poquito para dejarnos entrever lo que ha de venir. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Alabado sea Dios. Los vencedores en esta lucha están divididos en 3 categorías. Los profetas, que tuvieron gran importancia en la iglesia primitiva. Los santos sería otro grupo, es decir, todos aquellos que sufrieron por el nombre de Jesús, como leemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 6 y capítulo 18, versículos 20 y 24, que dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y en el capítulo 18, verso 20, leemos: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que esta gran ramera, esta iglesia apóstata, este imperio pagano, va a recibir lo suyo cuando llegue el tiempo, pero ya se nos estaba anunciando. Todos los que temen el nombre del Señor, dice Juan aquí, alude en este pasaje que se refiere al juicio final. Es muy posible que, siguiendo el ejemplo de los profetas, anuncie el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra con un juicio previo contra aquellos que antes le hacían la guerra, como podemos leer allá en Isaías capítulo 24, versículos 1 en adelante, y también en Zacarías capítulo 14, versículos 1 en adelante. Yo recomiendo que todos ustedes lo lean, pero como es muy amplio, pues no vamos a detenernos en esto, pero sería bueno si ustedes lo pueden leer. En este juicio recibirán su premio todos aquellos que en los tiempos pasados fueron fieles a Dios y defendieron su causa aún a costa de su propia sangre. La muerte de Cristo les abrió las puertas a la gloria. Con la implantación del reino de Dios en la tierra y con la perspectiva del triunfo de la iglesia, se termina esta sección profética del Apocalipsis. Ahora vamos a entrar a otra sección, como ya lo estuvimos anunciando ayer, y vamos a encontrar que los cristianos perseguidos han de regocijarse porque la victoria ya está al alcance de la mano.
La esperanza de triunfo de los fieles es corroborada por la cobertura del templo de Dios que está en el cielo, dejándose así ver el arca de la alianza, como lo leemos en el capítulo 11, versículo 19, que dicen: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En adelante, Dios no estará separado de su pueblo como sucedía en el Antiguo Testamento. Todos serán admitidos al Santo de los Santos, del santuario celeste. De este modo se inaugura la vida de plena intimidad de los elegidos de Dios en el cielo. Esta es la nueva fase de triunfo inaugurada con la apertura del templo de Dios. El vidente de Patmos, esto es Juan, contempla en el cielo un templo semejante al que él había visto en Jerusalén con su respectiva arca de la alianza. Pero este es el templo de Dios, el templo celestial. El arca de la alianza había sido el símbolo por excelencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de la alianza entre Jehová e Israel. También en el Apocalipsis el arca será el símbolo de la nueva alianza entre Dios y el nuevo Israel, el Israel celestial, el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque el arca es la imagen del Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice Juan en el capítulo 1, en los versículos 1 al 14. Yo les invito a que lo lean. Según la tradición judía, en la segunda de Macabeos, capítulo 2, versos 5 al 8, el arca de la alianza volvería a aparecer cuando se restableciese el reino de Dios. Así que el arca de la nueva alianza será prenda de una más estrecha vinculación de los fieles con Dios y de protección divina sobre la iglesia. Así que se habla de que hubo relámpagos, rayos, temblores, granizo y voces. Son como las albas, como si la naturaleza estuviese saludando al Señor al aparecer sobre la tierra para castigar a los enemigos de su pueblo. Los signos que acompañan su aparición son semejantes a los que acompañaron la alianza allá en el Sinaí. Las perturbaciones atmosféricas suelen acompañar a los momentos solemnes de alguna intervención de Dios en la historia, como si la tierra se hiciese eco de ella. Así que el septenario de las trompetas termina como el septenario de los sellos que hemos visto en el capítulo 8 y versículo 5. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. La misma manifestación de la naturaleza, acompañando pues el final de este otro juicio, el septenario de las trompetas. Ahora, esto va a suceder también cuando estudiemos el otro septenario que se avecina, que es el de las copas de ira. Y si quieren podemos adelantarnos un poquito al capítulo 16 para que leamos el versículo 18, y allí nos dice lo que va a suceder. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que en los tres septenarios, el de los sellos, el de las trompetas y el que vamos a estar estudiando a continuación, que es el de las copas de ira, terminan con la misma manifestación de la naturaleza. Así que terminan con un terrible fragor de relámpagos, rayos, voces, granizos, temblores o terremotos, más bien deberíamos decir. Pero si leemos el versículo 19 de este mismo capítulo, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que está culminando la séptima trompeta de la misma manera. Amén. Así que este versículo 19 forma como una transición, al igual que lo hizo el septenario de los sellos,
una transición entre la primera sección profética del Apocalipsis y la segunda sección, y trata de explicar de qué manera se cumplió lo que anuncia como la consumación del misterio de Dios y la llegada de su reino. Muy bien, continuaremos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.